Elianita, gusto verte. This meeting is being recorded. Ok, ok, perfecto, perfecto, excelente. Bien, bueno, bienvenidos a los que se están incorporando. Veo que hay muchos que ya han estado por un buen rato acá y también bienvenidos a los que se incorporan, los que están viendo en diferido. Sería nuestro segundo panel, pero sería nuestra tercera ponencia del día, incluyendo la de Belio como orador de orden al principio, ¿no? Nuestro siguiente panel va a estar, bueno, va a tener el honor de tener como co-host a Carolina Zambrano, quien es ingeniero petróleo también de la Universidad de Oriente, que nos está acompañando hoy. Ella nos está apoyando como voluntario hoy en todo lo que es el aspecto de la audiencia, de las preguntas. Y bueno, Carolina, te agradecemos mucho por estar aquí con nosotros también. Además que Carolina trabaja en Baker y tiene mucha experiencia en el área de petróleo también, ¿no? De la misma forma, quiero llamar a Jaime, que va a ser el moderador de nuestra sesión, de nuestra próxima sesión, que lleva por título Economía del CO2, ¿no? Y bueno, rápidamente voy a hacer un resumen de Jaime, como moderador. También tiene una altísima experiencia, obviamente, en el ámbito académico. Es también egresado de la Universidad de Oriente, tiene maestría en la Universidad Central de Venezuela. Se ha desempeñado como profesor de análisis, síntesis, procesos químicos, diseño de plantas. Es asesor de gestión y planificación en proyectos también tecnológicos e informáticos. Actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Diseño y Control de Procesos de la Universidad Central de Venezuela. Un udista que exportamos a la Universidad Central, con mucho orgullo lo decimos. Y Jaime va a llamar a los respectivos panelistas de esta sesión, ¿ok? Creo que Andrea no estará con nosotros hoy, se les presentó un inconveniente, pero bueno, tenemos Rafael y Evelio que también van a ser parte, y Eliana que van a ser parte de esta sesión. Así que bueno, los dejo con Jaime. Jaime, bienvenido y gracias a todos por estar aquí una vez más. Hola a todos, muchas gracias Jordi, un gusto verlos a todos. Un honor para mí estar aquí participando con ustedes luego de tanto tiempo. Y un tema que de verdad que es súper interesante, ya que nosotros como región tenemos una dependencia energética que proviene principalmente de los combustibles fósiles, pero esa exigencia que nos pide cada vez la alta demanda en cuanto a la demanda de energía ha hecho que esto sea un impacto y se vea reflejado en lo que se conoce como el calentamiento global. Entonces, hemos sido testigos de cómo ese impacto se ha reflejado en cómo apenas un aumento de un grado y medio en la temperatura de nuestro planeta a partir del desarrollo industrial ha creado caos, ha creado catástrofes, la modificación de los ecosistemas, el impacto en el clima. Entonces, se han hecho algunas propuestas y esas propuestas, esos acuerdos internacionales, parte de eso es una disminución en las emisiones de los gases que afectan el planeta y se habla mucho de la neutralidad, de la disminución de esos gases. Se han hablado desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista económico y se ha empezado a hablar de parte de lo que significa la economía del CO2. Entonces, para eso tenemos hoy un destacado panel de invitados donde vamos a hablar varios de estos conceptos para los que no estamos familiarizados con este concepto. Entonces, tenemos aquí a Rafael, que lo traemos del panel anterior, que ya se comentó que es asesor técnico de KBR y nos trae no solamente su experiencia en la parte de refinación y mejoramiento del crudo, sino también su conocimiento en la parte de la ingeniería de procesos y los diseños de plantas, sobre todo en plantas que se han enfocado en la parte de petroquímica, en la parte de plantas de hidrógeno, en la parte de síntesis y metanol, donde él ha llevado ese conocimiento desde su alma mater, la Universidad de Carabobo, hasta donde se encuentra actualmente trabajando en Brasil. También nos acompaña Eliana Veloso.
Eliana es egresada compañera egresada de la Universidad de Oriente como ingeniero químico. Tiene más de 15 años de experiencia en las industrias de petroquímica y petróleo, trabajando con altos estándares en la parte de seguridad de procesos, trabajando con altos estándares en todo lo que significa la parte de estándares internacionales, also API, ASME, ISO e ISA, como una buena destacada de la parte de ingeniería. Actualmente se encarga de la parte, es ingeniero de proyectos, ingeniero líder en Bitping, en Bosch, en los Países Bajos, enfocada en la parte del sector energético. También nos acompaña, se mantiene aquí en el panel Evelio González, ingeniero de la UDO, con más de 20 años de experiencia laboral y viene a dar su aporte como jefe de proyectos de técnicas reunidas en Chile a la parte de desarrollo de proyectos en la parte de petróleo y gas. Entonces, parte de lo que vamos a conversar con estos expertos es que a nivel industrial se maneja parte de los conceptos de neutralidad en carbón o de carbono neutral, el cual se puede enfocarse de dos enfoques, o adicionando parte la captura del CO2 o en la parte de utilizar fuentes energéticas renovables. Entonces eso desde el punto de vista industrial y técnico se reduce a hablar de la economía del CO2. Entonces, la primera pregunta para nuestros expertos en esta segunda tanda de nuestra agenda es que me den una visión de lo que ellos, o nos den una visión de lo que significa para ellos la economía del CO2. ¿Quién de ustedes desea empezar? Eliana, Ok. Rafael. Bueno, creo que Rafael y Evelio tienen rato hablando. Voy a empezar yo para variar. Para mí la economía del CO2 tiene como dos vertientes, ¿no? Una es usar el CO2 como materia prima para otros procesos, ¿ok? Y existe también, yo no sé cómo lo manejan ustedes en Latinoamérica, pero aquí en Europa se tiene planificado usar el CO2 como una, digamos, digamos que le han puesto, hay una idea de que entre las diferentes compañías se puedan intercambiar los derechos a emitir CO2, o sea que sería como una especie de acción, ¿ok? Tiene un valor, hay un límite y obviamente hay compañías que emiten menos y tienen como una capacidad de vender sus acciones de CO2 a otras compañías. Esas compañías, por ejemplo, que hasta los momentos no tienen intención de invertir en tecnologías de secuestro, deciden, bueno, yo voy a seguir emitiendo, voy a comprar estas acciones de CO2. Adicionalmente, dentro de esta vertiente, actualmente, a través de la Unión Europea, existen los taxes de CO2. O sea, el que emite tiene que pagar impuestos. Entonces, ahí están esas dos vertientes. Una que es, bueno, yo voy a generar, a secuestrar ese CO2 que va a ser materia prima para otros procesos, digamos, a nivel de una especie de economía circular, y la otra que es más como de mercado, ¿ok? Yo vendo mis acciones de CO2 a otras compañías que deseen venderlas en una, digamos, oferta y demanda. Hasta los momentos se espera no especulativa, porque al tener un límite, un tope, tiene un tope, no debería haber especulación. Y la otra es a través de los impuestos. Esa es mi versión del mercado del CO2, por lo menos lo que yo manejo actualmente en donde yo trabajo. Interesante. Interesante. Comparto con Eliana y solo matizar. Yo creo que Eliana le está costando el término en español. Creo que
Creo que estás buscando el término en inglés, te noté así la Sí, carita sí, italiana. sí. Tranquila, se entendió y Gracias. vamos a llevarlo un poquito más aquí a la situación de LATAM. Efectivamente, lo que tú mencionas es lo que se conoce como los bonos del CO2, ¿vale? Hay grandes entidades de diferentes tipos que compran esos bonos, como tú bien mencionas, ¿no? En el caso de, voy a dar un ejemplo de Latinoamérica y específico de Chile. Hay una compañía que es productora de GLP, que recientemente incluyó dentro de su línea de negocio un área un poquito innovadora, que era justamente intercambio de esos bonos. Y eso es parte de la economía. Esto es oferta y demanda. Esta compañía que es productora intercambia con sus clientes. Dice, bueno, yo me hago cargo de ese CO2. Entonces es una forma de que como productor le dice a su cliente, yo me hago cargo del CO2, tú págame los bonos y ya yo veo la disposición. O hay ese intercambio mundial de bonos de entidades que luego van a reinvertir justamente para entrar en modelos más circulares, economía circular o tienen proyectos de sustentabilidad que de cierta forma el balance luego global, porque va a haber un tracking, va a haber una trazabilidad y ahí entra de nuevo conceptos de el Internet de las Cosas, el blockchain, los gemelos digitales, como mencionaban en las presentaciones de ayer y yo también quise rescatar en la mía hace un rato, en donde ese balance y esa full trazabilidad va a demostrar que sí hay una contribución en ese sentido. Entonces, bueno, eso un poco, me agarro de la definición de Eliana y traigo un par de ejemplos prácticos para mostrar mi punto de vista de lo que es la economía del CO2. Seguro Rafael tiene algo complementario porque él, al ser especialista de la parte de hidrógeno azul, está muy relacionado con el CO2, ¿no? Muchas gracias, Belio. Disculpa. No, tranquilo, Rafael. Ok, no, sí, efectivamente, bueno, cuando hablamos de economía del hidrógeno, ustedes lo han dicho muy bien, efectivamente, todo parte desde el comienzo, como Jaime lo mencionó, la necesidad de decarbonizar. ¿Okay? Tenemos el CO2, nos está causando el problema del calentamiento global. Cada molécula de CO2 que va a la atmósfera dura allí por centenas de años. Y definitivamente hay un problema allí y todo parte de allí. Solo para redondear un poquito, por ejemplo, en el caso del Emission Trading System o del sistema de intercambio de emisiones de Europa, que es un buen ejemplo, me parece a mí, para remarcar. Digamos que tiene que haber un órgano regulador. En este caso es la Comisión Europea. Ellos, de acuerdo a lo que ellos estiman que van a ser las emisiones de CO2 de las diferentes industrias, ellos sacan al mercado lo que llaman créditos de hidrógeno, créditos de CO2 o certificados de emisión de CO2. Esos certificados de emisión de CO2 son para emitir 1 tonelada de CO2. Entonces, cada empresa, de hecho, la Comisión Europea puede optar por darlos libres, o sea que, por ejemplo, una empresa que produce energía eléctrica partiendo de gas natural compra, de acuerdo a lo que está a su plan de negocios, compra mejor dicho, recibe por libre una parte, otra parte pudiera ser por la vía de auction, de un precio establecido por la Comisión Europea, y así por el estilo. Después, una vez que tiene eso en la mano, bueno, ahí comienza ese sistema de intercambio de esos certificados entre privados, cambian de manos, y eso forma un precio del CO2 en el mercado. ¿Ok? Entonces, ese precio de carbón que se forma producto de ese intercambio es lo que es el carbon price. Ahora, ese carbon price tiene que ser tal que incentive a los productores o a los generadores de CO2 a invertir en tecnologías limpias. Si ese carbon price no alcanza ese nivel en ese sistema de intercambio libre de créditos, entonces
pudiera perderse ese beneficio, o mejor dicho, pudiera que ellos digan, "Mira, yo me hago más eficiente, cubro mis costos y sigo emitiendo". Por eso entonces, a lo largo del tiempo, la Comisión Europea va reduciendo esos créditos. O sea, el año que viene son menos y el año que viene son menos. La idea es que cada vez haya menos disponibilidad de esos créditos de carbono distribuidos por la Comisión Europea, que tiene una validez de un año. Eso no es que yo pues, para el año que viene me lo no sirve. Eso es lo que va a ir haciendo que, bueno, mira, ahora hay menos créditos, yo tengo que irme más a tecnologías limpias, más limpias, porque ahora tengo menos créditos y si los quiero salir a comprar afuera me van a salir mucho más caros, porque ahora por la ley de oferta y la demanda me van a costar más. Entonces, claro, ahí está el tema de un sistema de intercambio de emisiones para ir moviendo la economía, para que la economía del CO2 vaya moviendo la transición energética. Otra forma de hacerlo, como lo mencionaron, quedó muy bien explicado, es el tema de los impuestos, que pueden ser fechados al productor, que quizás es la forma más efectiva de hacerlo, para que no se refleje eso en la factura del usuario final, pero también puede aparecer en tu factura cuando vas a la bomba de gasolina y la gasolina te aparece allí, mira, dentro de tu costo estás pagando tanto por la cantidad de CO2 que vas a emitir por esta gasolina que va a ser usada. Y eso, por supuesto, impulsa el tema de la economía del CO2. Obviamente, en sus diferentes vertientes que me imagino seguiremos discutiendo a lo largo del debate. Le agradezco todas sus respuestas. De verdad que hay muchas cosas de estas que por lo menos yo no manejo los conceptos. Y entre el concepto que mencionaban del bono de carbón o el carbon credit, como me estaban indicando por el chat, recuerden que pueden colocar sus preguntas por el chat mientras estamos discutiendo, no es cosa que al final se nos olvide. Rafael mencionaba y hacía mención, al igual que Eliana, sobre la parte del Emission Trading System que se existe en Europa y cómo manejan ellos esos escenarios allí. Entonces, ahora viene una segunda pregunta. ¿Cómo se maneja esto desde el punto de vista de Latinoamérica? O sea, siempre se ha dicho que Latinoamérica es una fuente de recursos, es el pulmón del planeta con el Amazonas, pero somos nosotros como región potencial para darle fuerza a esta economía, somos generadores de CO2. ¿Cuál sería el potencial de la economía del CO2 aquí en nuestra región en Latinoamérica? A ver, una cosa con respecto, digamos, una ventaja con respecto al sistema es que recuerda que, para el que no lo sepa, nosotros aquí en la Unión Europea pues tenemos como un congreso donde las regulaciones salen de ahí y todo el mundo se adapta. Entonces no hay mucha discusión. O sea, los lineamientos son súper claros y si tú eres parte de la Unión, te tienes que adherir a ello y siempre dan un lapso. ¿Okay? ¿Para qué? Pues obviamente no todos los países de la Unión tienen la misma capacidad de adaptación, sobre todo cuando son medidas regulatorias que requieren una inversión importante de dinero. O sea, no puedes tratar a Alemania igual que, por ejemplo, Rumanía o Polonia. No se puede, ¿no? O sea, claro, aquí es mucho más fácil. Es más fácil de controlar digamos, la acción de cada país. En Latinoamérica y en cualquier otra situación, en cualquier otra región, perdón, donde la unión, este tipo de uniones no existe, es difícil porque como Colombia le dice o como digamos Chile, voy a tomar Chile porque Chile pienso que es el que va más en la vanguardia de la transición energética y pudiera hablar de, bueno, en base a nuestra experiencia, en base a, ¿sabes? Pudiera tratar de liderizar. Le vas a decir tú, o sea, como Chile le va a decir a Colombia cuando no hay un tratado económico fuerte, donde no hay un tratado de convivencia fuerte que digamos que los force un poquito. Bueno, está bien, yo voy a doblar un poco mi brazo esta vez, pero tú lo doblas la próxima. Es más difícil. En ese aspecto yo lo veo bastante complicado.
Se podría, claro, se podría, porque obviamente existen tratados económicos dentro de América, o sea, se pudiera hacer a través de allí. Ahora, lo que yo sí veo como ventaja de Latinoamérica es, y lo mencionaban antes, es que en Latinoamérica se produce mucha electricidad con energía renovable, con hidroeléctrica. Y al tú tener una electricidad de baja producción en CO2 o de bajo CO2, de baja emisión de CO2, ya ahí hay ventaja. Ya hay ventaja. Entonces, Latinoamérica o América, voy a incluir también Norteamérica, Centroamérica, ¿no? Voy a dejar un poquito Estados Unidos y Canadá fuera porque ellos manejan otra, digamos, ellos están en otro nivel y son más independientes, ¿no? Se pueden decir, no me importa, yo hago lo que yo quiera, pero digamos hasta México. Yo lo que sí veo es que esa región pudiese ser, mira, ¿sabes qué? Como yo puedo emitir menos, porque por lo menos a nivel de usar la electricidad, para mí emite menos CO2 y es más verde, adicionalmente hay más terreno, adicionalmente puedes poner más paneles solares, adicionalmente puedes hacer muchas más cosas, que obviamente aquí en Europa, donde estamos uno sobre otro, ¿sabes? No se puede, más bien funcionar como que, mira, yo te puedo cambiar los bonos, porque como yo tengo bastante, tú emites y yo te los cambio, y por ahí generar un mercado. Esa es la ventaja que yo veo para Latinoamérica. Pero ahora, regularlo y poner las bases, bueno, ahí sí sería lo veo un poquillo más complicado, porque aquí es muchísimo más sencillo. Y esa ventaja se ve importante, ya que digamos que existe una idiosincrasia o hasta un mismo idioma desde México hasta Chile. Entonces pudieran llegar mucho más acuerdos. Debería en teoría ser más fácil que todo lo que pudiera haber en la Unión Europea. Sin embargo, bueno, ya tendríamos que revisar en qué marco o bajo qué organización habría que hacer eso. No sé Yo me si... voy Ujú. a sumar a un par de cosas que mencionó Eliana y aprovecho también y respondo una pregunta que acaban de hacer por el chat. Lo que mencionaba Eliana respecto a ventaja de algunos países de la región, de Latinoamérica, en términos de producción de energía renovable, es una gran ventaja. Un buen ejemplo es Chile. El potencial renovable de Chile, en el caso, por ejemplo, solar, hay zonas de Chile, en el norte de Chile, que es comparable con Arabia Saudita. O sea, es un potencial muy, muy grande. Y eso lo que puede traer es inversiones, y es lo que está sucediendo hoy en día. Lo que tú mencionabas, o sea, no es ven a emitir para acá. No, que a lo mejor fue un poco lo que mencionó Eliana, ven a emitir porque yo no emito. El mensaje con un matiz es... No, llévate atajo ahí. Yo lo que quise decir es como igual, si existe el mismo sistema de que uno tiene un tope y tú puedes vender, porque tú no estás emitiendo tanto, y tú puedes vender tus bonos. O sea, en eso me refería, quizás no lo supe decir bien, no emite tú, pero en el caso de, mira, como yo tengo baja emisión, pues yo vendo mis bonos a aquellos países donde, pues, no, digamos que siguen emitiendo. Sí, que sobrepasan los créditos. Como un emission Porque trading system ampliado, pues ampliado a... Exacto, correcto, pero que Latinoamérica haga negocio, quizás no tanto entre Latinoamérica, que haya un bloque latinoamericano o americano de baja emisión y que se fortalezca la posición a nivel mundial y, por ejemplo, Europa, porque aunque Europa lo tiene, digamos que las reglas son bases, nosotros tenemos un desafío muy grande realmente. Entonces, claro, a lo mejor si Latinoamérica se mantiene bajo en emisiones, pudiese vender los créditos y de eso hacer un negocio. Ese era mi punto, pero no, en realidad es que todos tenemos que bajar de emitir. Si se entendió, sorry. No, disculpa. Efectivamente son matices en ese sentido. Lo que quiero también un poco resaltar, tú mencionabas de cómo
cómo generar ese sistema de intercambio, eso está muy bien. Eso es una cosa. Pero lo otro es el potencial que hay acá. Entonces, ese potencial lo que hace es atraer inversiones y desarrollar aplicaciones. Aplicaciones que pueden ser producción de metano renovable, producción de e-fuels, como ya tenemos hoy en día, y lo mencionábamos en el panel anterior. Acá en Chile se está poniendo en marcha una planta piloto que va a arrancar, ya está en su fase de comisionado, va a arrancar este año, arranca en diciembre, de e-fuels en la Patagonia, en Magallanes. El proyecto se llama HIF, en donde la gasolina sintética va para Porsche. Porsche es el off-taker, y el proceso de producción es hidrógeno, captura de CO2 de la atmósfera, luego pasa a metano y de metano pasa a una gasolina sintética. Es un ejemplo de aplicación y eso es un ejemplo para mostrar un poco el potencial de Latinoamérica. Otras aplicaciones, inyección de CO2 en pozos petroleros, con todo el potencial de Latinoamérica como país productor. Y esto lo saco a colación porque fue una de las preguntas que se hicieron en el chat. Entonces ahí tenemos dos aplicaciones muy concretas en Latinoamérica. Y otra cosita que quería mencionar es que así como hoy en día se está generando una certificación de hidrógeno renovable, hay ciertas certificaciones de CO2 y de captura de CO2 en Europa y tal, en donde nos vamos a tener que poner de acuerdo, como decía Eliana. O sea, nosotros como región tendremos que llegar a establecer acuerdos de colaboración y de regulación. Mira, esta es la trazabilidad, de esta forma vamos a transar nuestros bonos dentro de nuestra región. Y eso sin duda va a haber voluntad. Qué bueno que mires a Chile como lo estás mirando, Eliana, porque definitivamente es un actor relevante, es un protagonista. Y un ejemplo es lo que está haciendo con el hidrógeno. En términos del hidrógeno, la Asociación Chilena de Hidrógeno hoy en día tiene la presidencia de la Asociación Latinoamericana de Hidrógeno. Entonces es un actor muy relevante. Y eso fue una asociación que se creó en la COP26. Veamos qué resultados ha tenido esto. Ya estamos en la 27, después de un año, ¿no? Eso quería comentar. Muchas gracias, Belio. Quisiéramos escuchar la posición de Rafael con respecto al potencial en nuestra región. Sí, bueno, hay un tema muy, muy importante que voy a traer de nuevo para que, digamos, tengamos ese elemento allí presente. Lo que va a impulsar esta economía de manera rápida, fuerte, vigorosa, es un precio a las emisiones de dióxido de carbono. O sea, las emisiones de dióxido de carbono necesitan un precio. Todo esto de estas dos vertientes que estamos hablando de carbon tax o cap and trade o emission trading system, fundamentalmente son variantes para tratar de colocarle un precio al CO2. ¿Qué pasa? El problema es que, digamos, transversal, cuando vemos a las regiones del mundo de manera transversal, no hay en todas las regiones un acuerdo para colocarle ese precio a las emisiones de CO2. Y obviamente, si yo me adelanto y coloco el precio de las emisiones de CO2 en mi país, a menos que yo tenga una característica importadora como Europa, por ejemplo, o sea, al final es un tema de competitividad de mi economía y eso es uno de los elementos que está, digamos, afectando que ya haya un precio de carbono un poco más elevado, porque eso eleva definitivamente los costos de la energía, eleva los costos de la factura, etcétera, ¿no? Y, ¿qué pasa? En donde se puedan crear incentivos, por ejemplo, y aquí ya entramos ya en detalles de cómo se mueve la economía del CO2, lo hablamos en el panel anterior, yo puedo tener incentivos para capturar el CO2 y almacenarlo en una grieta subterránea o en una formación geológica. Puedo tener incentivos para vendérselo a un productor de petróleo que lo inyecta en un campo petrolero y ahí el 99% de los estimados indican que el 99% del CO2 que se inyecta en un campo petrolero para recuperación secundaria se queda ahí abajo. O
solamente sale el 1%. O sea, de cada 100 moléculas que inyectan, 99 se quedan allí, para siempre. Y tú puedes seguir inyectando CO2 después que dejaste de producir si las economías dan para que ese pozo siga recibiendo CO2. Pero por ahora, digamos, por lo menos en Estados Unidos funciona un tema de que hay un carbon tax, o sea, un tax relief, mejor dicho, por cada tonelada de CO2 que tú le vendes, que tú recuperas y le vendes a los productores de petróleo para que lo usen en recuperación secundaria, se calcula un tax relief. Y entonces cuando tú haces tu impuesto sobre la renta, tú dices, bueno, mira, yo capturé todo esto y tú le cuentas eso del impuesto sobre la renta. Entonces son incentivos que de cierto modo son bastante inteligentes también para lograr este tipo de economía. Latinoamérica no tiene por ahora un precio para el carbono, más allá de un caso que yo creo que escuché en Argentina, que hay un precio para el carbono y es algo súper insignificante. Por lo que he hablado con personas de allá, es como una cosa simbólica. No tiene un efecto en nada. Yo me pregunto si países, por ejemplo, aquí en Brasil hay un caso de inyección de CO2 en un yacimiento petrolero offshore, pero es una motivación fundamentalmente económica. El gas viene con mucho CO2, lo separan para poderlo vender al mercado y el CO2 lo inyectan en el pozo para recuperación secundaria. Yo me pregunto si Venezuela, en el Zulia, a lo mejor hay algún geólogo por ahí. Yo siempre he tenido esa curiosidad, que cómo está la geología de Venezuela, si pudieras Venezuela convertirse en algo así como lo que está haciendo en Noruega, que está creando sistemas de almacenamiento de CO2 para que quiera. Tráelo en un barco y puedes inyectarlo aquí y me pagas, pues. Por ejemplo, nosotros que tenemos tantos años, siglos ya de producción petrolera y eso debe estar bien poroso ahí, debe haber, pero nunca he podido hablar con un geólogo que me aclare esto, ¿no? Pero bueno, definitivamente Latinoamérica está atrás, es lo que te quiero decir. No está adelante. Mira lo que está pasando en Brasil con la Amazonia y toda esta disputa que hay, cómo venía la cosa con Lula, después cómo la cosa cambió totalmente con Bolsonaro y ahora parece que, no sé, pero no sé si las cosas vuelvan otra vez, pero fíjate, son los vaivenes del drama latinoamericano que a veces no permiten que nos pongamos de acuerdo en una armonía como la que vive Europa. Y estamos detrás, ¿verdad? Está atrás. En una economía, para la economía del CO2 como tal, oportunidades hay. Reforestar la Amazonía, eso traería plata, porque le podrían pagar a Brasil por reforestar la Amazonía. La cosa es si hay que hacer el balance, bueno, ¿cuánto dejo de ganar por hectárea de tierra que estoy reforestando? ¿Cuánto dejo de producir? ¿Cuánto me vas a pagar por tantos años para yo dejar eso así y no desforestarlo? O sea, hay oportunidades en la región, pero falta un trabajito importante por hacer. Sí, interesante esa posición porque muchos de esos conceptos no son de conocimiento diario, sobre todo la parte de inyección de CO2, todos esos yacimientos que ya se han despletado en el Zulia, incluso en el sur de Monagas. Siempre se ha hablado y sería interesante en una próxima edición esperemos que en una próxima edición del Conexión UDO Alumni, hagamos una invitación también a un geólogo que nos dé esa visión. Entonces ya quizá Venezuela esté tomando esa vanguardia. Tenemos que hacer un capítulo Venezuela, porque sí, siempre estamos hablando del mundo y... Sí, pero eso también está, justamente porque cuando vamos a los ejemplos, siempre caemos en Chile. Uno hace una búsqueda de artículos científicos y no hay propiamente una investigación en el país acerca de ese tema. Uno revisa y ciertamente le aparecen los ejemplos de Chile, hay unos que le aparecen Brasil, Argentina, y como menciona Eliana, siempre se hace una reflexión de que cuando dicen América, la vanguardia lo tienen los hermanos del norte.
Entonces, lo bueno de ver hacia Estados Unidos y Canadá es que ellos ya han demostrado que esto es factible y es posible hacerlo. Entonces, ahí tenemos el ejemplo para traerlo a Latinoamérica, donde ciertamente Chile ya va a la vanguardia, ya está más que en esto. México y Colombia ya tienen en su esquema de políticas nacionales, ya tienen la parte de esto. Entonces, eso es importante porque ya están estudiando cómo en las cuencas de Neuquén en Argentina, en Campos y Santos en Brasil, o incluso en los llanos colombianos para hacer ese almacenamiento y captura de CO2. Entonces, ciertamente, si nosotros vemos esto y vemos, retomando el punto que dejó Rafael, ¿cuál debería ser el camino para esos países que no están participando para ajustarse y ponerse al día con esto? Países, no solo como Venezuela, sino todos los países de la región que no estén participando de esto. ¿Cuál debería ser ese camino? ¿Cuál deberían ser esos pasos, esos acuerdos? A ver, yo realmente ahí soy un poquillo, realmente no tengo mucha experiencia. ¿Cuál es la situación, digamos, jurídica, legal de varios países de Latinoamérica? Obviamente tengo conocimiento de los países donde ya es posible comenzar la transición energética, o sea, como Chile, como Colombia también veo que va bastante bien. Yo realmente ahí no sabría decir mucho, pero yo sí creo que es fundamental, y eso aplica a cualquier país del mundo, que haya como cierta base legal, o sea, que tú, pues si tú vas a explotar algo, tú digas, bueno, ¿a qué ley me apego, no? O sea, si yo, esto es parte de, no sé, de la ley de hidrocarburos, eso es bueno, siempre, eso es importante. De hecho, te comento que, por ejemplo, en México, ya eso es una oferta que nosotros venimos manejando hace tiempo. No tiene, bueno, no tiene relación directa con el CO2, pero sí con la transición energética. Y ellos tienen interés en la geotermia y yo he ayudado en esa oferta. Prácticamente nosotros tuvimos que buscarle cuál era la ley, si eso se podía, si ellos deseaban invertir en un proyecto, cómo podían aplicar al gobierno para, yo creo que hay como un desconocimiento en esos países, digamos, donde todavía no han empezado. Yo creo que primero tendría que haber una disposición del gobierno. Eso es fundamental. O sea, el gobierno tiene que decir, mira, ¿sabes? Yo voy a meterme en el mi papá, gracias a Dios, está bastante sano. Mi papá es una persona muy activa, pero mi mamá, bueno, tiene ese detalle y además... Ok. Que el gobierno tiene que haber yo creo que lo primero es que el gobierno diga, mira, yo veo interés o veo potencial en mi país para desarrollar este mercado. Y en base a ahí sentarse con los diferentes, digamos, stakeholders, los diferentes involucrados y decir, mira, normalmente los gobiernos tienen un asesor en cierta área, sentarse con la persona adecuada y la gente que sabe, así de claro, y decir, ¿qué requiero yo o como país, como gobierno, para llevar esto a cabo? Y en base a eso, involucrar, cuando digo las partes interesadas, tanto privadas y obviamente privada como el Estado, decir, ¿qué requiero yo? Y en base a eso decir, bueno, de esto, si tú requieres la ley, si tú requieres las bases legales y jurídicas, yo te ayudo en esto. Si requieres al principio la parte de permisología, que es importante, también ese tipo de cosas. Pero si no hay una voluntad del gobierno de X país del mundo en desarrollar un mercado
y sobre todo el de la transición energética, el que sea, porque el gobierno tiene que poner dinero, sí o porque sí. Eso no puede ser exclusivamente privado, nunca, nunca, porque esto no es un beneficio, al final hay un beneficio, pero el beneficio mayor es combatir el cambio climático. O sea, aquí cada quien tiene que sangrar, esa es la realidad. Entonces, si el gobierno no dice, mira, esto es lo que hay y hacia allá vamos, yo veo difícil que no solo en Latinoamérica, que en cualquier parte del mundo se pueda desarrollar este tipo de mercado. Sí, Excelente yo ahí, excelente, Eliana. Tal cual. El asunto allí, Jaime, es los hacedores de política. ¿Cuál es el camino? Sin duda, nosotros vemos, por ejemplo, casos como Brasil. Ahorita, ya tú sabes cuál es la visión del gobierno de Brasil, es clara y evidente en ese tema. Tenemos el caso, por ejemplo, de México, también que es otra de las economías más importantes de América Latina. No hay, yo he hablado con personas que están en la Asociación Mexicana de Hidrógeno y en la Sociedad Mexicana de Hidrógeno, que son dos de hecho. El gobierno no los escucha, no hablan, no tienen acceso. El gobierno está embarcado el presidente y el gobierno está embarcado, de hecho, en completar una refinería nueva, está invirtiendo mucho dinero en las refinerías existentes. Compraron la mitad de la refinería de Deer Park, que la tenía Shell, mitad y mitad. Shell salió a venderla y Pemex compró la otra mitad que no tenía. Ahora es el 100% Pemex. Realmente Pemex el gobierno de México no está pensando en temas de transición energética. Y como dice Eliana, mucha de la viabilidad o de los proyectos, de lo que estábamos hablando en el panel anterior, de los proyectos que tienen decisión final de inversión, transversalmente esos proyectos tienen financiamiento, tienen exención de impuestos, y acuerdos entre gobiernos para garantizar que haya un off-taker de aquella producción que se haga, pero sobre todo minimizar el riesgo de las inversiones implica participación del gobierno en ese tema, bien sea financiando, bien sea exonerando impuestos, bien sea invirtiendo, poniendo una parte de la plata para participar como inversor. Y eso es lo que va a llevar a su vez a que esa economía del CO2 comience a florecer al final, ¿no? Porque al final entonces yo puedo decir, bueno, yo agarro y me voy con una planta de potencia con carbon capture, storage and utilization of stores. O busco vías para reducir el carbon footprint de mi instalación de reducción directa de hierro o de producción de cemento. Y obviamente ahí entramos en todos estos elementos de la economía del CO2. Pero ahí está, de allí parte, definitivamente. Yo aquí quiero sacar un poquito la bandera venezolana porque si no me falla la memoria, aplicaciones de inyección de CO2 a pozos para recuperación mejorada es algo que hizo Venezuela en sus años. Si no me falla la memoria, como mínimo INTEBEP lo debe haber hecho. ¿Okay? La situación actual la desconozco, pero bueno, el asunto es que si lo hicimos, lo podemos volver a hacer. No sabemos si en este preciso instante, pero bueno, ese antecedente está. Lo otro, rescatando ideas de Eliana y de Rafael, sin duda la regulación. La regulación es muy importante, lo estamos viendo en este momento con el tema del hidrógeno. Y se necesita regulación porque habrá que regular cómo es ese transporte, cómo son esas inyecciones. Incentivos, también lo decía Rafael hace un rato, lo estamos viendo con el hidrógeno. Acá en Chile hay una hoja de ruta muy interesante, un plan país para desarrollar esa economía, pero Colombia, por ejemplo, está dando unos grandes incentivos y le está dando muy buenos resultados.
Colombia está dando 50% de reducción de impuestos de aduana para la internación de equipo, lo que motiva a los inversionistas, lo que motiva a los dueños de las plantas, a los EPCistas, empieza a mover toda esa economía. Lo otro, 50% de reducción de impuestos, y todo esto por largos periodos de tiempo, 20 años, 30 años. O sea, que es una mirada de largo plazo y de tratar de atraer inversiones. Entonces, esa debería ser una de las grandes vías para lograr que inversionistas vengan a Latinoamérica a desarrollar todas las aplicaciones. Dentro de esa, bueno, ya mencionábamos otras, el e-fuel, el tema de producción, por ejemplo, de metano renovable también, o sea, que son complementarios a las matrices energéticas que van a ser alternativas versus el hidrógeno, que van a ser alternativas versus los combustibles fósiles. Y ponían una pregunta ahí en el chat, si era un castigo el precio de los tax, los impuestos del CO2. Mira, desde mi punto de vista todavía no lo es. En este minuto no lo es un castigo que se está quedando corto. Es lo mismo que el subsidio a los combustibles fósiles. Si nosotros vemos los montos que se le han dado subsidios a combustibles fósiles, son impresionantes. O sea, si tomásemos esos subsidios que se le han dado a los combustibles fósiles, hoy en día estaríamos ya en otro nivel de desarrollo de la transición energética. Tomemos ese dinero, retiremos esos subsidios a los combustibles fósiles y pongámoslo donde lo tenemos que poner. Y la industria del petróleo y gas definitivamente se tiene que reinventar. Y tú me oyes hablando acá en este momento y dices, bueno, pero ¿tú cuándo dejaste la industria del gas? No la he dejado. Pero soy fiel creyente de que tenemos que golpear la mesa y que hacer cambios importantes para poder, es verdad que no vamos a pasar de 0 a 100 en un día, pero sí empezar a generar que este ecosistema empiece a moverse, empezar a mover la rueda, pero no podemos quedarnos en un status quo. Bueno, sí, qué bueno eso, Evelio. Sobre todo porque conectando con lo que decía Eliana, esto es un compromiso de todos. Y ya que tú estabas leyendo algunas de las preguntas, vamos a aprovechar estos últimos minutos que tenemos del panel, que se ha hecho bastante rápido, para ver algunas de las preguntas que tenemos. Sobre todo aquí tenemos a José Salazar, tiene la mano levantada, desea hacer una pregunta al panel. Ya. ¿Tienes el micrófono? No, tiene el micrófono. Ah. Ok, lo que estoy tratando de entender es un poco el flujo del dinero, ¿no? ¿Cómo se mueve el dinero aquí en esta economía? Tú hablas que hay que pagarle a las empresas que emiten, perdón, hay que castigar a las empresas que emiten CO2, es lo que estoy entendiendo. Y recompensar a las que no emiten CO2 o las que de alguna manera generan electricidad o otro tipo de hidrógeno o otro tipo de recursos. Hay que penalizar un poco más. Hay que penalizar un poco más. Sí. Entonces, el CO2, a ver, tiene un precio. En este momento el CO2 tiene un precio, entiendo que en Latinoamérica no, pero en países como Estados Unidos sí lo tiene, ¿es correcto? No tiene. ¿Estados Unidos? En Europa, en Canadá sí, hay taxes, o sea, hay un tax por el CO2. En Europa hay Emission Trading Systems y hay países que adicionalmente al Emission Trading System dentro de sus fronteras tienen carbon taxes, lo cual es otro costo adicional. China tiene un Emission Trading System en etapa de ensayo ahorita solamente para las termoeléctricas. O sea, se está comenzando en ese proceso. Aquí en la región, que yo sepa, solamente Argentina tiene un carbon tax, pero es un simbólico, no un símbolo. Al menos yo he hablado con muchos argentinos y me han dicho, no, Rafael, eso es simbólico. Y sale ahí en la factura, una vaina. Aquí en Europa, José, para que tengas una idea, actualmente está en 80 euros por tonelada. Si dejas de emitir una tonelada, pagas 80 euros menos. Es como lo explicó Rafael. Es como al final cuando se hace la declaración de esa compañía anual al gobierno, entonces se demuestra cuánto se dejó de emitir y calculan, actualmente está en eso, en 80 euros por tonelada no emitida. Pero la Unión quiere subirlo paulatinamente hasta 300. Ese es el target final. El precio de 80 a 300 no se maneja por mercado, es por una imposición del gobierno.
No, sí, es como en los taxes, en el caso de la Unión es a nivel regional, ¿ok? No es por país. Y es como el IVA, es como el IVA, o sea, en este caso Europa tiene esa cantidad. No sé, cada país podrá, yo espero que al futuro cada país pueda poner su propio impuesto y taxear a las compañías en base a me imagino, a las condiciones locales de cada país. Pero actualmente sí, y de hecho cuando nosotros hacemos business case, nosotros calculamos, te vas a ahorrar en impuestos. Si tú haces esto, no necesariamente con el CO2, suponte que una compañía reduzca el consumo de gas para producir vapor, por ejemplo. Nosotros calculamos siempre, tú te vas a ahorrar al final de año esto y se lo ponemos dentro del business case, porque al final también es una forma, tú comentas que es castigo, pero digamos que al final ya tienes que hacerlo parte mira, ¿cuál es el beneficio de esto? Bueno, pagas menos impuestos. Esa es la realidad, por lo menos para los taxes, por lo menos para la parte de los impuestos. O sea, no Es es, un no es mercado que, que está intervenido, el mercado está intervenido. Es un correcto, mercado no pero es un mercado intervenido y libre que fluye forzado libremente por por el, y demanda. Sí, Claro. el gobierno lo fuerza, porque como sí. en el Emission Trading System, ellos año tras año van bajando los allowances o los permisos. Hoy te di 100, el año que viene saco 98, el otro año saco 95, el otro año saco 90, el otro año saco 80, entonces cada vez son más escasas. Entonces obviamente lo que queda se tradea aún y los precios van subiendo y subiendo y subiendo. Sí. Y eso Hay va a otra crear cosa un que no, incentivo para que la gente migre para Claro, al final están contra la pared porque entre que tienes menos crédito y adicionalmente, si sigues emitiendo por el otro lado, tienes que pagar más impuestos o saltas, o sea, Eso. no hay manera. Obviamente, pues como la gente al principio rechaza un cambio, ¿no? Entonces, claro, está el rechazo de la industria, pero mira, no, pero es que al final, sí, las ganancias a final de año, tiene que haber un equilibrio, porque si eventualmente un gobierno, el que sea, forza la barrera y llega un momento en que una compañía se va a quiebra, pues los 50 o los 100 empleados que trabajaban en esa compañía, aquí en Europa, que hay un paro forzoso, pues lo tiene que asumir el gobierno. Entonces al final es como el perro se muerde la cola, ¿no? Entonces tiene que haber un equilibrio entre hasta dónde aprieto yo y hasta dónde suelto, porque si forza mucho, pues al final el gobierno tendrá que asumir esa gente, en el caso de Europa. Claro, claro. lo, Sí, lo es que, otro, disculpa, continúa. perdona, o sea, adelante. No, es que estaba tratando de enlazar algo que se dijo en las ponencias del día de ayer, donde uno de los panelistas habló de, no los expositores, de muchas empresas están tratando de tomar ventaja del precio actual de esos bonos, porque en teoría pudieran llegar a subir. Entonces, claro, están tratando de comprar muchos hoy para cuando suban no se les sea muy costoso, ¿no? Creo que hay algo de eso porque pudieran agregar. Yo coincido con esa tendencia que tú acabas de mencionar. Y una cosa que yo te quería también decir es que no perdamos de vista que hay otros incentivos de los cuales hay que tomar ventaja, hay que sacar provecho. Lo mencionaba también yo en el panel anterior y en mi presentación. Hay mucho subsidio en este momento, tienes muchos fondos, está el Green Climate de Europa, hay muchos fondos que están subsidiando proyectos en sustentabilidad. Y dentro de todo eso, el abanico es muy grande. Hay, por ejemplo, están los subsidios también de los gobiernos japonés, el gobierno alemán como tal, el gobierno francés, pero, por ejemplo, el gobierno japonés tiene unos subsidios que están dedicados a amoníaco verde y tiene otros que están en términos generales a todo lo que es sustentabilidad y transición energética. Entonces, un proyecto de transición energética es perfectamente producción de metano renovable o producción de un e-fuel, una gasolina sintética a base de captura de CO2. Entonces, oye, te lo están financiando, te están dando el subsidio, ¿por qué no tomarlo? ¿Por qué no aprovecharlo? Entonces ahí caemos en un círculo virtuoso, porque hoy en día estamos en uno vicioso.
Y el desafío es entrar en el círculo virtuoso, entrar en la economía circular, en algo que genere un impacto económico, que es eso que muy bien con tus preguntas estás hilando, tratando de entender por dónde viene el flujo de dinero. Bueno, hay un flujo y hay alguien que lo tiene que tomar, que lo tiene que aprovechar. Eso somos nosotros los que estamos hoy aquí, en este seminario. Tenemos que Bien. tomar ese flujo de dinero y convertirlo en un beneficio social y ambiental. Bien, qué bueno eso, Elio. Ahora, una de las preguntas que tengo aquí en el chat es justamente eso, o sea, ¿cómo vemos eso? O sea, ¿cómo ese concepto que tú ves, cómo se lo explicas a una persona de a pie? Y también tengo otra pregunta de acá, o sea, ¿cómo se lo explicas a alguien que no entiende estos conceptos? Y desde mi punto de vista como profesor, ¿cómo se le explica a un estudiante que de aquí a que se cumplan esas metas 2030, 2050, tiene que estar formado porque eso van a ser los ingenieros del futuro? O sea, ¿cómo se hace en ese caso? Eliana, porque yo he hablado mucho. Sí, sí. Yo, ¿Qué piensas, Eliana, que debería dársela a los estudiantes actualmente para que entren en este mundo de la economía del CO2? bueno, mira, yo voy a tomar lo que dijo Evelio hace rato sobre la vanguardia de Venezuela hace años. Yo creo que por ejemplo, la captura de CO2 se hace con aminas. Ese es lo principal. Yo creo que lo que se le puede explicar al estudiante es que el CO2 tiene un valor importante, que es el carbono que tiene la molécula, ¿ok? Y ese carbono se puede combinar para hacer otros productos. Por ejemplo, a nivel de estudiante, o sea, ¿qué me interesaría a mí estudiar? Porque quizás el mercado va un poco más allá fuera de mi alcance, depende de los gobiernos, depende de la situación local. Pero yo como estudiante, o sea, yo como profesor le diré a un estudiante, póngase las pilas en la parte de absorción, ¿ok? Porque en el CO2 ahí hay materia prima. Ahí hay materia prima y con eso se tiene que hacer algo. Yo creo que nosotros tenemos un semillero, siempre lo hemos tenido, independientemente del gobierno, de gente que resuelve, de gente que piensa, de gente que... Yo pienso que nosotros pudiéramos, no sé, quizás en innovación, en ese tipo de cosas. Yo le diría a un estudiante, mira, en el CO2 hay futuro y hay que ver cómo se le saca beneficio a eso. Y otra cosa es que ya cuando se gradúen, es decirles que, no sé cómo se diría en español, pero el business as usual, eso se acabó. Aquí no hay tiempo para mantenernos así. Y que esos estudiantes tienen que saber que cuando salen a trabajar, proceso que toque, procesos que tienen que ser eficientes. Y sobre todo ver eso, la circularidad de cualquier cosa que se haga. Eso va un poquito más allá del CO2, pero si usted está en un proceso, vea cómo recircula lo mínimo y que eso dé, quizás dé materia prima para otros procesos. Ese es mi punto a nivel de estudiante. Qué bueno. Vamos entonces con Rafael, te dejo entonces a modo de reflexión final y de cierre de este panel provechoso. ¿Qué piensas tú que debería ser la formación de estos ingenieros a futuro? No, bueno, yo mira, creo que Eliana lo redondeó bastante bien. El CO2, por supuesto, también hay algo que es muy importante. La transición energética, como se espera que se dé, no va a ser posible, y eso todas estas agencias que han estudiado este tema, principalmente la Agencia Internacional de Energía, es virtualmente imposible. De hecho, es la frase literal de la Agencia Internacional de Energía. Es virtualmente imposible alcanzar la transición energética sin captura, almacenamiento y uso de CO2. Eso ya nos dice que si queremos entrarle a esta economía del hidrógeno, bueno, vamos a estudiar cómo funcionan, cómo funciona un tax, cómo funciona en la economía un impuesto al carbono, cómo funciona un emission trading system,
cómo es que funciona un Emission Trading System. Vamos a empezar a estudiar esto. En la página de la Comisión Europea ahí está bien explicadito cómo funciona el Emission Trading System. Vamos a estudiar cuáles son las ventajas de un Emission Trading System versus un tax al CO2. Vamos a estudiar esos temas económicos. Por ahí ahora hay una variante que llaman Contract for Differences, que yo de hecho tengo que estudiarla, a ver por fin de qué se trata, pero es un tema también de economía del CO2 que se llama así tal cual, Contracts for Differences. Voy a estudiar, confieso que no lo he estudiado todavía. Eso por el lado de la economía. Si vamos al lado técnico, tenemos que entender que el CO2, la captura de CO2 tiene digamos, hay un rango allí de cosas, ¿no? Vamos desde corrientes que están bastante bien concentradas en CO2, que pueden ser 90%, 80% de CO2, son muy fáciles y muy económicas de procesar, hasta corrientes como por ejemplo captura directa desde el aire, donde lo que tenemos son 400 partes por millón de CO2. Todo ese espectro ahí hay mucho material para estudiar. ¿Cómo es que se está haciendo la captura del CO2 del aire? ¿Cómo es que estamos haciendo con la chimenea de una planta de hidrógeno que tiene un 20% de CO2? Dependiendo del uso final, yo necesito, probablemente, tengo retos como por ejemplo, si lo voy a transportar hacia una formación geológica, dependiendo de la forma como lo vaya a hacer, necesito secarlo. El transporte por la tubería implica que esté seco. Bueno, ahí hay material para estudiar. Tengo que, a lo mejor para los usos que lo voy a usar, necesito remover impurezas como el azufre, como el mercurio, el ash, o ¿cómo se llama? La ceniza. Las cenizas. Hay mucho para estudiar. Entonces, es un mundo, hay mucha información disponible en la red. O sea, yo les invito a que vayan a la página de la Agencia Internacional de Energía, que es mi preferida. Ahí hay muchos reportes, mucha información técnica incluso, donde ustedes pueden ir a casos muy específicos y luego ir a profundizar más. O sea, el mundo está abierto allí y bueno, yo pienso que si se estudian estos temas a profundidad y con el detalle, no hay fallo. En algún lado te ubicas rápido laboralmente. Qué bueno, Rafael. Jaime, yo te pido un minutito de Eliana tomar lo que mencionó de las aminas. Efectivamente, son aplicaciones muy conocidas en la industria de oil and gas, en donde tenemos excelentes profesionales en Venezuela y en el mundo, sin duda. Pero muy interesante lo que dice Rafael, lo que menciona Rafael, lo he visto ya en muchos proyectos, en muchos clientes, son grandes desafíos, todas esas aplicaciones que le están mencionando, la captura desde el aire, desde campana, desde chimenea, todo eso, ahí es donde están los grandes desafíos. Hay tecnología que está todavía en desarrollo. El ejemplo del proyecto exactamente, el ejemplo del proyecto que mencionaba de eFuels que se está haciendo acá en Chile, en la primera etapa, en la parte piloto, se está haciendo captura desde el aire. Ya está teniendo problemas. Una tecnología que está en desarrollo. Entonces, ya ellos están siendo conejillos de India y están teniendo muchas lecciones aprendidas. La siguiente fase del proyecto, que es muchísimo más grande, o sea, estamos hablando de 230 megas de electrólisis, o sea, estamos hablando de 3 escalas, bastante más grande. Primera fase 2.5 mega de electrólisis. Lo van a hacer distinto, lo van a hacer con biomasa. ¿Okay? Entonces, bueno, esos son algunos de los ejemplos y coincido mucho con lo que dijeron ustedes. Y lo otro, para responder lo de las habilidades para los estudiantes, yo les recomendaría estudien economía circular, sin duda. Seguro que dentro de 5 o 10 años, hablar de economía circular no va a ser lo mismo que hablar hoy en día, igual que cuando yo empecé a estudiarla hace 5 años, a mí me apasiona. Estudien Project Management también. Y hay un componente de gestión técnico y habilidades blandas muy, muy importantes, son elementos diferenciadores. Me gustó el término que usó Rafael de estos contratos y es algo que también he visto yo desde hace un par de años con algunos clientes que lo quieren implementar. Son contratos contra bonos y ese tipo de cosas, los llaman Smart Contracts. Okay. Entonces eso también está en el ecosistema. O sea, trabajemos en base a KPI. O sea, estamos en una industria que es muy colaborativa. Allá tenemos que dejarnos de esto de que yo te voy a penalizar porque tú te atrasaste en la entrega del proyecto, porque tú hiciste esto y otro. No, vamos a generar incentivos. Vamos a colaborar. Ok, yo me atraso, pero ¿qué pasa si me adelanto? ¿Qué pasa si te ayudo con este ahorro? ¿Qué pasa si aporto circularidad a tu proceso? Si aporto circularidad, entonces compartamos ganancias. Esta es una relación de largo plazo,
win-win. Muy bien. Gracias, Evelio, por eso. Jordi tenía la mano ahí levantada, lo vieja escuela. Sí, sí. No, bueno, primeramente, excelente a todos, gracias. Solo un comentario en relación a esa parte educativa. Creo que, solo para reforzar, o sea, José estuvo ayer con nosotros, José Ingeniero Mecánico estuvo ayer con nosotros como panelista también en la parte de emprendimiento y la parte digital, y digital en relación a energía, lo cual es muy importante con su empresa de Netor. Yo te diría, Jaime, que con relación a la pregunta de cómo hacemos para los estudiantes, bueno, usted le va a decir así en la próxima clase. Vayan a la página de UDO Alumni Foundation. Va a haber un webinar grabado donde se está hablando de todo este tema, y el primer paso es que vayan y escuchen lo que los propios egresados están viendo en el mundo. Y de eso se trata esto. De eso se trata esto. Y creo que esa parte es fundamental, y no perdamos de vista el impacto que todo lo que estamos aquí, todo lo que ustedes están haciendo, va a tener dentro de lo que es la propia formación de nuevos ingenieros. Entonces, solo quería dejar eso bien claro y bien específico, porque esto no es un esfuerzo aislado, y esto va en tono a todo lo que estamos hablando. ¿Ok? Así que ya sabes, pon ahí la nota para tu próxima Mañana en la clase mañana de diseño de plantas, estoy seguro que les voy a hablar de estos conceptos y todo lo que he aprendido hoy con ustedes, y espero que los participantes y los seguidores de UDO Alumni también lo aprendan. Entonces, agradecido y por todos sus comentarios y su participación, toda la enseñanza, y un honor nuevamente estar junto con ustedes luego de tanto tiempo.